Un millonario queda paralizado al ver una obrera idéntica a su hija perdida hace 15 años. Lo que descubre después lo llevará a enfrentar las mentiras del pasado y luchar por recuperar el amor que creyó perdido para siempre. El rugido ensordecedor de las máquinas perforadoras se mezclaba con el grito de los capataces bajo el sol implacable de las 10 de la mañana. La obra de construcción del nuevo centro comercial avanzaba según el cronograma y cada día representaba miles de dólares en ganancias para el imperio inmobiliario de Ricardo Mendoza. A sus 52 años, era uno de los hombres más poderosos del país, dueño de una fortuna que había construido ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, sacrificando todo en el altar del éxito. Vestido con su traje italiano de $3,000 y sus zapatos de cuero genuino, Ricardo caminaba por el terreno de construcción como un general inspeccionando su ejército. Su rostro, curtido por años de decisiones difíciles y pérdidas dolorosas, mostraba la dureza de quien había aprendido que en este mundo solo los fuertes sobreviven. Su cabello, ya plateado en las sienes, brillaba bajo el casco de seguridad amarillo que contrastaba dramáticamente con la elegancia de su atuendo. «Señor Mendoza», le gritó el ingeniero jefe por encima del ruido, «necesitamos revisar los planos del segundo nivel. Hay un problema con las vigas de soporte». Ricardo asintió mecánicamente, su mente ya calculando los costos adicionales, los retrasos, las excusas que tendría que dar a los inversionistas. Era una rutina que conocía de memoria después de 25 años en el negocio. Pero entonces sucedió. Mientras caminaba hacia la zona donde se alzaban los andamios del edificio principal, su mirada se posó casualmente en una figura que trabajaba en las estructuras metálicas del tercer piso. Era una mujer joven, vestida con el overol naranja reglamentario de los obreros, el cabello recogido bajo un casco blanco. Desde esa distancia, no debería haber podido distinguir mucho, pero algo en su forma de moverse, en la línea de sus hombros, en el ángulo de su cabeza, hizo que su corazón se detuviera por completo. Ricardo se quedó inmóvil en medio del caos de la construcción, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Los trabajadores siguieron con sus labores. Las máquinas continuaron rugiendo, pero para él todo había desaparecido, excepto esa figura en el andamio. Sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente, mientras una avalancha de recuerdos se desató en su mente, como una presa que se rompe después de años, conteniendo las aguas. «No puede ser», murmuró para sí mismo, su voz perdida en el estruendo de la obra. «No puede ser ella». La mujer se volteó ligeramente para alcanzar una herramienta, y por un instante, solo un instante, Ricardo pudo ver su perfil. Fue como recibir un puñetazo directo al estómago. Las piernas le flaquearon, y tuvo que apoyarse discretamente en una columna de concreto para no caer. Ese perfil, esa nariz ligeramente respingada, esa forma particular de inclinar la cabeza, lo había visto miles de veces en sus sueños, en sus pesadillas, en los recuerdos que lo perseguían cada noche durante los últimos 15 años. «¿Señor Mendoza? ¿Se encuentra bien?». La voz del ingeniero le llegó como desde muy lejos. Ricardo parpadeó varias veces, tratando de enfocar la realidad, pero sus ojos regresaban inexorablemente hacia el andamio donde trabajaba la mujer. «Esa obrera del tercer piso», logró articular con voz ronca, señalando discretamente hacia arriba. «¿Quién es?». El ingeniero siguió su mirada y frunció el ceño. «¿Se refiere a Sofía?». «Sofía Herrera. Es una de nuestras mejores soldadoras. Lleva trabajando aquí como 3 meses. ¿Por qué lo pregunta?». «Sofía». El nombre golpeó a Ricardo como un rayo. Su hija perdida se llamaba Sofía, Sofía Mendoza. O al menos así se llamaba antes de que desapareciera de su vida cuando tenía apenas 7 años, llevada por su madre en una fuga nocturna que le rompió el alma en 1000 pedazos. Necesito hablar con ella», dijo Ricardo, su voz traicionando una emoción que no había mostrado en público durante décadas. «Ahora mismo». El ingeniero lo miró extrañado. En todos los años que llevaba trabajando para Ricardo Mendoza, nunca lo había visto interesarse por un empleado individual, y mucho menos con esa urgencia desesperada en los ojos. «Bueno, señor, ella está en horario de trabajo. Quizás sería mejor esperar al descanso o...». «Bájela, ahora», ordenó Ricardo, y había algo en su tono que no admitía discusión. «Dígale que el dueño de la empresa necesita hablar con ella».
Es urgente. Mientras esperaba, Ricardo sintió como si estuviera viviendo en dos realidades simultáneas. Por un lado, estaba la realidad presente. Él era Ricardo Mendoza, el magnate inmobiliario, parado en una de sus obras multimillonarias, rodeado de empleados y máquinas. Por el otro lado, estaba la realidad del pasado que se materializaba ante sus ojos. Él era el joven esposo de Elena, el padre orgulloso de una niña de ojos brillantes que lo llamaba Papi, con una sonrisa que iluminaba su mundo entero. Los recuerdos se agolparon en su mente como una cascada imparable. Elena, su hermosa esposa de cabello castaño y risa cristalina, sosteniendo a Sofía recién nacida en el hospital. Los primeros pasos de la niña en el jardín de la casa familiar. Sus risas en los columpios del parque. Las noches leyendo cuentos antes de dormir. Y luego, la pesadilla que comenzó cuando su madre, doña Carmen Mendoza, decidió que Elena no era suficientemente buena para la familia. Su madre, la matriarca férrea que controlaba no solo la fortuna familiar, sino también las vidas de todos los que la rodeaban, había hecho de la existencia de Elena un infierno constante. Críticas diarias, humillaciones públicas, comentarios venenosos sobre su origen humilde. «Esa mujer solo te busca por dinero», le repetía constantemente. «Una sirvienta nunca podrá ser la esposa de un Mendoza». Ricardo había intentado defender a Elena, pero había sido cobarde, demasiado dependiente del dinero de su madre, demasiado acostumbrado a una vida de lujos, demasiado joven e inmaduro para entender que estaba perdiendo lo único verdaderamente valioso que tenía en la vida. Los pleitos se volvieron constantes. Elena lloraba cada noche, suplicándole que se fueran lejos, que empezaran de nuevo en otro lugar. Pero él siempre encontraba excusas. Los negocios, las responsabilidades, la herencia que perdería si desobedecía a su madre. Hasta que una mañana se despertó y encontró la casa vacía. Solo una carta sobre la mesa del comedor, escrita con la letra temblorosa de Elena. «No puedo más, Ricardo. Tu madre ha ganado. Me llevo a Sofía lejos de este infierno. No nos busques. Tu hija crecerá sabiendo que su padre eligió el dinero por encima de su familia». Esa había sido la última vez que había visto a su hija. 7 años de edad, pelo castaño en coletas, vestida con su pijama de conejitos rosados, durmiendo pacíficamente en su cama la noche anterior. Al día siguiente, solo quedaba el vacío y un silencio que lo había perseguido durante 15 años. «Señor Mendoza». La voz del ingeniero lo sacó de sus recuerdos. Sofía está bajando. Ricardo alzó la vista y vio a la mujer descendiendo lentamente por las escaleras metálicas del andamio. Con cada escalón que bajaba, su corazón latía más fuerte. Cuando finalmente llegó al nivel del suelo y comenzó a caminar hacia él, Ricardo sintió que el mundo se detenía por completo. Era ella. No había duda. 22 años de edad ahora, alta y esbelta como había sido Elena, pero con sus ojos. Los mismos ojos verdes intensos que él veía cada mañana en el espejo, la misma forma de la barbilla, la misma manera de fruncir ligeramente el ceño cuando se concentraba. Era su hija. Su pequeña Sofía había crecido y se había convertido en esta mujer hermosa que ahora se dirigía hacia él con pasos seguros, limpiándose las manos en un trapo sucio. «¿Señor Mendoza?», preguntó ella cuando estuvo frente a él, su voz clara y directa. «Me dijeron que quería hablar conmigo. ¿Hay algún problema con mi trabajo?». Ricardo se quedó mudo. Estar tan cerca de ella, poder ver cada detalle de su rostro, confirmar que realmente era su hija, lo dejó completamente paralizado. Podía ver a Elena en la forma de sus labios, en el arco de sus cejas, pero también podía verse a sí mismo en la determinación de su mirada, en la firmeza de su postura. Yo, comenzó a balbucear, completamente fuera de control por primera vez en décadas. Sus empleados lo miraban con asombro. El todopoderoso Ricardo Mendoza, el hombre que cerraba contratos de millones con frialdad absoluta, no podía formar una oración coherente frente a una obrera. Sofía lo observó con curiosidad mezclada con impaciencia. Era obvio que tenía trabajo que hacer, y no entendía por qué el jefe la había llamado solo para quedarse mirándola como si hubiera visto un fantasma. «Señor, si no hay nada específico, me gustaría regresar a mi trabajo», dijo con respeto pero con firmeza. «Tengo una cuota que cumplir». Esas palabras despertaron algo en Ricardo.
Su hija, su pequeña Sofía, estaba parada frente a él preocupándose por cumplir una cuota de trabajo manual. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho como un huracán emocional. «Dime tu nombre completo», logró articular finalmente, su voz apenas un susurro. Sofía frunció el ceño, claramente confundida por la pregunta personal. «Sofía Herrera, señor». «¿Por qué lo pregunta?» «Herrera». Había tomado el apellido de Elena. Claro, después de todo Elena probablemente había inventado alguna historia sobre su padre, pero el nombre era el mismo. Sofía. Su Sofía. ¿Tu madre?, preguntó Ricardo, sintiendo como si caminara sobre vidrios rotos. ¿Cómo se llamaba tu madre? Ahora Sofía se veía genuinamente alarmada. Este interrogatorio no tenía sentido, y había algo en los ojos del hombre frente a ella que la ponía nerviosa. Una intensidad, una desesperación que no entendía. «Mire, señor Mendoza, no sé qué está pasando aquí, pero no veo por qué mis asuntos familiares son relevantes para mi trabajo», respondió, dando un paso atrás. «Si hay algún problema con mi desempeño, hablemos de eso. Si no, realmente necesito volver a trabajar». Pero Ricardo ya no podía parar. Había esperado 15 años por este momento. Había soñado con él cada noche. Había rezado por él en sus momentos más oscuros. No iba a dejar que se escapara otra vez. «Elena», susurró el nombre como una oración. «Tu madre se llamaba Elena Herrera». El efecto fue inmediato y dramático. El color desapareció completamente del rostro de Sofía. Sus ojos se abrieron enormemente y dio varios pasos hacia atrás, como si hubiera visto al mismísimo diablo. ¿Cómo sabe usted ese nombre?», balbuceó, su voz ahora temblorosa. «Mi madre murió hace 3 años. ¿Cómo puede saber?» «Porque yo soy tu padre», dijo Ricardo, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. «Soy tu padre, Sofía. He estado buscándote durante 15 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alrededor de ellos, la obra había continuado su ritmo normal, pero para Ricardo y Sofía el mundo se había detenido por completo. Ella lo miraba con una mezcla de shock, incredulidad y algo que se parecía peligrosamente al terror. «Eso es imposible», murmuró finalmente. «Mi padre nos abandonó cuando yo era pequeña. Mi madre me dijo que él eligió su dinero y su familia rica por encima de nosotras. Usted no puede ser él». Pero incluso mientras decía esas palabras, Ricardo podía ver en sus ojos que una parte de ella ya lo sabía. La sangre no miente, y había un reconocimiento primitivo, instintivo, entre padre e hija que ninguna cantidad de años o mentiras podía borrar completamente. «Nunca las abandoné», dijo Ricardo, su voz quebrándose con la emoción acumulada de 15 años. «Nunca dejé de buscarlas. Tu madre se fue sin decirme a dónde iban. He contratado detectives privados. He seguido cada pista. He gastado millones tratando de encontrarlas. Jamás las abandoné». Sofía lo miraba como si estuviera viendo a un fantasma, y en cierto modo, así era. Para ella, su padre había sido una figura abstracta, un villano en las historias que su madre le contaba, un hombre sin rostro que había elegido el dinero por encima del amor. Ahora, de repente, tenía rostro, tenía voz, tenía lágrimas en los ojos mientras le juraba que nunca había dejado de amarla. «No puede ser cierto», susurró, pero ya no sonaba tan convencida. «Mi madre me dijo, ella me dijo que usted no nos quería, que su familia era más importante para usted que nosotras». «Tu madre tenía razón en una cosa», admitió Ricardo, el peso de la culpa y el arrepentimiento evidente en cada palabra. «Fui un cobarde. Permití que mi madre las maltratara. No fui lo suficientemente fuerte para protegerlas como debía haberlo hecho. Pero nunca dejé de amarlas. El día que se fueron fue el día que mi mundo se acabó. Y entonces, como si fuera una señal del destino, la brisa movió ligeramente la camiseta de Sofía bajo el overol, y Ricardo vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera por completo. En una pequeña cadena alrededor de su cuello, brillando tenuemente bajo el sol, había un pequeño broche dorado en forma de mariposa. Era el mismo broche que él le había regalado para su 5º cumpleaños, el mismo que ella llevaba puesto la noche antes de que desaparecieran. Después de todos estos años, su hija aún lo conservaba. La revelación del broche de mariposa golpeó a Ricardo como un tsunami emocional.
Sus piernas temblaron y por un momento pensó que se desplomaría allí mismo, frente a todos sus empleados, en medio de su propia obra de construcción. Ese pequeño broche dorado había sido su regalo especial para el 5º cumpleaños de Sofía, comprado en la joyería más exclusiva de la ciudad después de semanas buscando algo que fuera perfecto para su princesa. «La mariposa», murmuró, señalando débilmente hacia el cuello de Sofía. «Todavía tienes la mariposa que te regalé». Sofía se llevó instintivamente la mano al pecho, tocando el pequeño broche que había sido su talismán durante todos estos años. Su rostro se puso aún más pálido si eso era posible, y Ricardo pudo ver cómo una batalla épica se libraba en sus ojos verdes. La lógica luchando contra la intuición, las mentiras del pasado enfrentándose a la evidencia del presente. Esto no significa nada», dijo, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. «Cualquiera podría saber sobre un broche. Mi madre pudo habérselo contado a alguien, o... Te lo regalé en tu 5º cumpleaños», interrumpió Ricardo, las palabras saliendo en un torrente desesperado. «Estábamos en el jardín de la casa. Habíamos armado una mesa bajo el rosal blanco que tanto le gustaba a tu madre. Llevabas puesto un vestido rosa con encajes blancos, y tenías el cabello recogido en 2 coletas con moñitos que hacían juego con el vestido. Soplaste las velitas y pediste un deseo, pero no me quisiste decir cuál era porque dijiste que si lo contabas, no se cumpliría». Sofía retrocedió como si las palabras de Ricardo fueran balas. Cada detalle que él mencionaba resonaba en los rincones más profundos de su memoria, fragmentos de recuerdos que había enterrado tan profundamente que había comenzado a dudar si realmente habían ocurrido. «Después de que abriste todos los regalos», continuó Ricardo, ahora con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, ajeno a las miradas asombradas de los trabajadores que se habían detenido para presenciar esta escena surrealista, «me acerqué a ti con una cajita pequeña que había escondido especialmente. Cuando la abriste y viste la mariposa, gritaste de felicidad y me dijiste que era el regalo más hermoso del mundo. Me prometiste que nunca te lo quitarías». Los recuerdos golpearon a Sofía como una avalancha. De repente, pudo ver con claridad cristalina ese día de cumpleaños. El jardín lleno de flores, el olor dulce de las rosas, la mesa decorada con globos rosas y blancos, y sí, ese momento mágico cuando su papi le había dado esa cajita especial. Pudo recordar la sensación de sus brazos alzándola en el aire mientras ella reía, el sentimiento de ser completamente amada y protegida. «No», susurró, llevándose las manos a la cabeza como si pudiera detener físicamente el torrente de recuerdos. «No. Mi madre me dijo que usted nos había abandonado. Me dijo que usted nunca nos quiso realmente, que su familia rica era más importante que nosotras». «¿Y por qué crees que conservaste ese broche todos estos años?», preguntó Ricardo suavemente, dando un paso cauteloso hacia ella. «En lo más profundo de tu corazón, siempre supiste la verdad. Siempre supiste que te amaba». El ingeniero y varios trabajadores se habían acercado, formando un círculo silencioso alrededor de esta dramática reunión. Nadie se atrevía a interrumpir, pero tampoco podían apartar la mirada de esta escena que parecía sacada de una película. Sofía miró a Ricardo con ojos llenos de lágrimas y confusión. Podía ver en él rasgos familiares que había llevado en su propio rostro toda la vida sin entender de dónde venían. La forma de la mandíbula, la intensidad de la mirada, incluso la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba. Era como mirarse en un espejo del futuro. «Si usted es realmente mi padre», dijo con voz temblorosa, «entonces, ¿por qué mi madre huyó? ¿Por qué vivimos años escondiéndonos, mudándonos constantemente, usando apellidos falsos? Una mujer no hace eso sin una razón muy poderosa». La pregunta atravesó a Ricardo como una lanza. Sabía que este momento llegaría, el momento en que tendría que enfrentar sus propios demonios, admitir sus errores, reconocer su cobardía de joven. Miró alrededor, consciente de que tenían una audiencia, y tomó una decisión que cambiaría todo. «No puedo explicarte todo aquí», dijo, su voz recuperando algo de la autoridad que lo caracterizaba, pero teñida ahora de una vulnerabilidad que jamás había mostrado en público. «Hay demasiadas cosas que necesitas saber, demasiadas verdades que han permanecido enterradas durante años. ¿Podrías
¿Podrías venir conmigo? ¿Solo para hablar? Sofía lo miró con desconfianza, pero también con una curiosidad que no podía negar. Durante toda su vida había tenido un vacío en forma de padre, un hueco que las historias de su madre nunca habían logrado llenar completamente. Ahora, de repente, ese vacío tenía forma humana. Tenía ojos que se parecían a los suyos y lágrimas que parecían genuinas. «No voy a ir a ningún lado con un extraño», dijo, pero su resistencia se estaba desmoronando y ambos lo sabían. «Además, tengo trabajo que hacer. Si pierdo este empleo, eres mi empleada», interrumpió Ricardo, y por primera vez en toda la conversación sonrió ligeramente. «Te doy permiso para tomarte el resto del día libre, con goce de sueldo». «¿Y si esto es algún tipo de broma cruel?», preguntó Sofía, aún recelosa. «¿Y si usted es solo un hombre rico y aburrido que se divierte jugando con las emociones de la gente pobre?». La pregunta dolió, pero Ricardo entendió de dónde venía. Su hija había crecido en un mundo donde la desconfianza hacia los ricos era una herramienta de supervivencia. «Entonces me habré convertido en el monstruo que tu madre pensaba que era», respondió con honestidad brutal. «Pero te juro por la memoria de Elena, por el amor que les tengo a ambas, que cada palabra que te he dicho es verdad». Al mencionar a su madre, Sofía sintió una puñalada de dolor en el pecho. Elena había muerto 3 años atrás después de una larga batalla contra el cáncer, y había muerto llevándose muchos secretos a la tumba. En sus últimos días, había hablado mucho sobre el pasado, pero siempre de manera fragmentaria, como si hubiera cosas que quería decir pero no se atrevía. «Mi madre, antes de morir, ella dijo cosas extrañas», admitió Sofía finalmente. Hablaba dormida sobre alguien llamado Ricardo. Decía que lo sentía mucho, que había tomado la decisión correcta, pero que tal vez había sido demasiado dura. El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Elena habló de mí antes de morir? No sabía que se refería a usted», dijo Sofía, limpiándose las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas. «Pensé que deliraba por los medicamentos, pero ahora todo cobra sentido». El ingeniero se acercó discretamente a Ricardo. «Señor Mendoza, tal vez sería mejor continuar esta conversación en privado. Los trabajadores están...». Ricardo asintió, dándose cuenta por primera vez de que habían estado proporcionando un espectáculo para toda la obra. Pero en ese momento, no le importaba su imagen pública. No le importaba mantener la fachada del empresario imperturbable. Lo único que importaba era la mujer que tenía frente a él, su hija perdida que había reaparecido como un milagro. «Sofía», dijo, extendiendo una mano temblorosa hacia ella, «por favor, dame una oportunidad de explicarte todo, de contarte la verdad que tu madre nunca pudo decirte. Te prometo que después de escucharme, si quieres que desaparezca de tu vida para siempre, lo haré, pero al menos dame la oportunidad de que sepas qué pasó realmente». Sofía miró la mano extendida de Ricardo, como si fuera una serpiente venenosa. Toda su vida había construido su identidad alrededor de la idea de que había sido abandonada por su padre, de que él había elegido su familia rica y su dinero por encima de ella y su madre. Esa narrativa había sido el combustible de su determinación, la fuente de su independencia feroz, la razón por la que había trabajado tan duro para nunca depender de nadie. Ahora, de repente, esa narrativa se tambaleaba. Y si había algo que Sofía había aprendido en sus 22 años de vida difícil, era que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era mejor que las mentiras. «Una hora», dijo finalmente, sin tomar la mano extendida pero sin alejarse tampoco. «Le doy 1 hora para que me cuente su versión de la historia. Pero no voy a su casa ni a su oficina. Hay una cafetería a 3 cuadras de aquí. Nos vemos allí en 10 minutos». Ricardo asintió eagerly, dispuesto a aceptar cualquier condición que ella pusiera. «La cafetería Sol de Mañana. La conozco, estaré allí». Mientras Sofía se alejaba para cambiarse de ropa y recoger sus cosas, Ricardo se quedó parado en medio de la obra, temblando como una hoja. Acababa de encontrar a su hija después de 15 años de búsqueda desesperada, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Tenía 1 hora para explicar 15 años de dolor, para justificar sus errores de juventud, para convencer a su hija de que el amor que sentía por ella era real y había sido constante todos estos años.
Mientras caminaba hacia su carro, Ricardo pensó en Elena, su hermosa Elena, que había muerto sin darle la oportunidad de explicarse, sin permitirle demostrar que había cambiado, que había aprendido, que habría dado todo por recuperar a su familia. Ahora tenía una última oportunidad con Sofía, y no podía desperdiciarla. La cafetería Sol de Mañana era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera gastada y el aroma permanente de café recién hecho. Ricardo llegó primero y escogió una mesa en la esquina, donde podrían hablar con privacidad. Sus manos temblaban mientras esperaba, y por primera vez en décadas, no sabía cómo comenzar una conversación que determinaría el resto de su vida. Cuando Sofía entró, vestida ahora con jeans simples y una camiseta blanca, el broche de mariposa visible sobre su pecho, Ricardo sintió que el corazón se le iba a salir. Se veía tan joven, tan vulnerable, pero también tan fuerte. Elena habría estado orgullosa de la mujer en la que se había convertido su pequeña niña. «Bueno», dijo Sofía, sentándose frente a él sin pedir nada de beber, sus brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. «Aquí estoy. Cuénteme su versión de la historia, señor Mendoza, y más le vale que sea convincente». Ricardo respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras determinarían si recuperaba a su hija o la perdía para siempre. «Todo comenzó», dijo lentamente, «el día que conocí a tu madre». «Todo comenzó el día que conocí a tu madre», repitió Ricardo, su voz apenas un susurro cargado de nostalgia. Tenía 25 años y acababa de regresar de estudiar administración de empresas en el extranjero. Mi madre, doña Carmen Mendoza, ya tenía planeado mi futuro. Me casaría con la hija de otra familia adinerada, tomaría control gradual de los negocios familiares y continuaría la dinastía Mendoza tal como ella lo había diseñado. Sofía lo observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo, sus brazos aún cruzados defensivamente. El broche de mariposa brillaba bajo la luz suave de la cafetería, recordándole constantemente a Ricardo la conexión que los unía. Pero entonces vi a Elena, continuó, una sonrisa melancólica apareciendo en su rostro por primera vez en años. Trabajaba como mesera en un pequeño restaurante del centro de la ciudad. Yo había ido allí para una reunión de negocios informal, algo que mi madre nunca habría aprobado, pero me gustaba salir de la burbuja dorada en la que me habían criado. Ricardo hizo una pausa, pidiendo 2 cafés al mesero que se había acercado discretamente. Sofía no protestó, parecía hipnotizada por la historia que se desarrollaba ante ella. «Tu madre era la mujer más hermosa que había visto en mi vida», continuó Ricardo, sus ojos brillando con el recuerdo. Pero no era solo su belleza física, era su risa, la forma en que trataba a cada cliente como si fuera la persona más importante del mundo, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños de estudiar enfermería. Era pura luz, Sofía, pura bondad en un mundo lleno de falsedad. «Mi madre nunca me contó que quería ser enfermera», murmuró Sofía, la primera grieta apareciendo en su armadura emocional. «Ese era su sueño más grande», confirmó Ricardo. «Quería ayudar a la gente, curar enfermos, hacer del mundo un lugar mejor. Trabajaba doble turno en el restaurante para ahorrar dinero para la universidad. Cuando finalmente junté el valor para invitarla a salir, al principio me rechazó. Pensaba que yo era solo otro cliente rico que se divertía jugando con las meseras». Sofía frunció el ceño. Esa desconfianza hacia los ricos era algo que ella misma había heredado, y escuchar que su madre la había tenido también la hizo sentir una conexión inesperada con la mujer que había perdido 3 años atrás. «¿Cómo logró convencerla?», preguntó a pesar de sí misma. «La persistencia y la honestidad», respondió Ricardo con una sonrisa genuina. «Volví al restaurante todos los días durante 2 semanas, no para molestarla, sino para demostrarle que mi interés era genuino. Le hablé de mis propios sueños, de cómo quería usar el dinero de mi familia para construir algo significativo, no solo para acumular más riqueza. Y finalmente, una noche lluviosa cuando su turno terminó tarde y perdió el último autobús, le ofrecí llevarla a casa. ¿Y ella aceptó? Después de hacerme esperar 30 minutos bajo la lluvia mientras decidía si podía confiar en mí», rió Ricardo, y por un momento parecía 20 años más joven. «Durante ese viaje de 15 minutos a su casa, hablamos más honestamente de lo que yo había hablado con cualquier persona en toda mi vida.
Me contó sobre su familia humilde, sus trabajos desde los 14 años para ayudar en casa, sus sueños de ser enfermera, y yo le conté sobre la prisión dorada en la que vivía, sobre las expectativas sofocantes de mi madre, sobre cómo me sentía como un actor interpretando un papel que no había elegido. Sofía se encontró inclinándose hacia adelante, a pesar de su intención de mantener distancia emocional. ¿Y qué pasó después? Comenzamos a vernos en secreto, admitió Ricardo, su voz tomando un tono más sombrío. Sabía que mi madre nunca aprobaría la relación, así que nos encontrábamos en cafeterías como esta, paseábamos por parques, íbamos al cine. Durante 6 meses vivimos en nuestro pequeño mundo secreto, y fueron los 6 meses más felices de mi vida. ¿Por qué en secreto?, preguntó Sofía, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Ricardo suspiró profundamente. Porque era un cobarde, Sofía. Tenía 25 años, pero me comportaba como un niño asustado. Tenía miedo de enfrentar a mi madre, miedo de perder la herencia familiar, miedo de tener que empezar desde cero. Elena lo entendía. Al principio, sabía lo complicado que era mi situación familiar. Pero conforme nuestra relación se profundizaba, ella comenzó a preguntarse si yo realmente la amaba o si solo era un capricho temporal. ¿Y la amaba? La pregunta salió de los labios de Sofía antes de que pudiera detenerla. Con cada fibra de mi ser, respondió Ricardo sin dudar. Elena no era solo mi novia, era mi alma gemela, mi compañera perfecta, la mujer con la que quería envejecer. Pero fui demasiado cobarde para demostrárselo cuando más lo necesitaba. El mesero trajo los cafés y ambos tomaron un sorbo en silencio. Sofía estaba procesando esta nueva versión de la historia de sus padres, tan diferente de la narrativa amarga que había escuchado toda su vida. ¿Cuándo se embarazó mi madre?, preguntó finalmente. Después de 1 año de relación, respondió Ricardo. Fue inesperado pero no indeseado, al menos no para mí. Cuando Elena me contó que estaba embarazada, sentí una alegría que nunca había experimentado antes. Iba a ser padre, iba a formar una familia con la mujer que amaba. Le propuse matrimonio esa misma noche, y ella aceptó, después de hacerme prometer que le diría a mi madre sobre nuestra relación y nuestros planes de matrimonio, dijo Ricardo, la culpa evidente en su voz. Era el momento de la verdad, y una vez más, fallé. Sofía sintió una punzada en el pecho. ¿Qué pasó cuando le dijo a su madre? Ricardo cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso de enfrentar. Mi madre montó en cólera como nunca la había visto. Gritó, lloró, amenazó con desheredarme, con cortar todos los vínculos familiares. Me dijo que Elena era una cazafortunas, que el bebé probablemente ni siquiera era mío, que estaba arruinando el apellido Mendoza. Fue horrible, Sofía. Absolutely horrible. ¿Y usted qué hizo? Lo que haría un cobarde, admitió Ricardo con amargura. Traté de encontrar un término medio. Le dije a mi madre que me casaría con Elena, pero que mantendríamos la ceremonia pequeña y discreta, que Elena podría tomar clases de etiqueta para encajar mejor en nuestra familia, que cambiaríamos su apellido legalmente para que sonara más refinado. Cada compromiso que propuse era una traición más a la mujer que amaba. Sofía sintió náuseas. ¿Y mi madre aceptó esas condiciones humillantes? Al principio sí, dijo Ricardo, la vergüenza evidente en cada palabra. Porque me amaba, porque quería que nuestro bebé creciera en una familia unida. Pero mi madre no se detuvo ahí. Comenzó una campaña sistemática para hacer la vida de Elena miserable. ¿Qué tipo de campaña? Ricardo respiró profundamente, preparándose para la parte más dolorosa de su confesión. Mi madre contrató detectives para investigar a Elena y a su familia. Descubrió que el padre de Elena había tenido problemas con el alcohol años atrás, y lo usó para argumentar que tu madre venía de sangre inferior. Esparció rumores en nuestro círculo social sobre la mesera embarazada que había atrapado al heredero Mendoza. Pero lo peor fue lo que hizo después de que nos casamos. Sofía se tensó. ¿Qué hizo? Después de una ceremonia civil pequeña y tensa, mi madre insistió en que Elena y yo viviéramos en la mansión familiar hasta que pudiéramos establecernos apropiadamente. Continuó Ricardo. Fue un error terrible. Mi madre convirtió cada día en un infierno para Elena. Criticaba su ropa, su manera de hablar, sus modales en la mesa. Contrataba empleadas que la trataban con desprecio,
Organizaba reuniones sociales donde Elena era excluida o humillada sutilmente. ¿Y usted no hizo nada para protegerla? La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada. Hice muy poco, admitió. Trataba de consolar a Elena en privado. Le prometía que las cosas mejorarían, que solo era cuestión de tiempo hasta que mi madre la aceptara. Pero en público, era demasiado cobarde para enfrentar a mi madre directamente. Cada vez que Elena me suplicaba que nos fuéramos, que empezáramos nuestra propia vida lejos de la influencia tóxica de mi madre, yo encontraba excusas. Los negocios, las responsabilidades familiares, el dinero que perderíamos. Sofía sintió que la rabia crecía en su pecho. Entonces mi madre tenía razón. Usted sí eligió a su familia rica por encima de nosotras. No, dijo Ricardo firmemente, pero con lágrimas en los ojos. Elegí la cobardía por encima del amor. Elegí la comodidad por encima de la integridad. Elegí ser el hijo obediente en lugar de ser el esposo y padre que ustedes merecían. Pero nunca dejé de amarlas. El amor sin acciones es solo palabras vacías, replicó Sofía con dureza, ecoando palabras que había escuchado de su madre años atrás. Tienes razón, admitió Ricardo. Y Elena llegó a la misma conclusión. Después de que naciste, las cosas empeoraron. Mi madre comenzó a hacer comentarios sobre cómo criarías, sobre qué tipo de educación recibirías, sobre cómo necesitabas ser moldeada apropiadamente para ser una verdadera Mendoza. Elena se dio cuenta de que mi madre no solo la rechazaba a ella, sino que te usaría como un peón en sus juegos de poder. Sofía tocó inconscientemente el broche de mariposa. ¿Por eso se fue? Por eso se fue, confirmó Ricardo. Pero no antes de darme una última oportunidad. Una noche cuando tenías 3 años, Elena me confrontó directamente. Me dijo que había recibido una oferta de trabajo como enfermera en un hospital de otra ciudad, que podíamos empezar de nuevo lejos de mi madre, lejos de todo el veneno. Me suplicó que tomara esa oportunidad para demostrar que realmente la amaba, que realmente quería ser un esposo y padre de verdad. ¿Y qué le respondió? Ricardo cerró los ojos, reviviendo el momento que había definido el resto de su vida. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que era una decisión muy grande, que había muchas cosas que considerar. Elena me miró con una tristeza que nunca olvidaré y me dijo: «Llevas 3 años pensando, Ricardo. Si todavía necesitas más tiempo, entonces ya tengo mi respuesta». Pero no se fue inmediatamente, observó Sofía. Yo tengo recuerdos hasta los 7 años. No se fue inmediatamente, confirmó Ricardo. Elena decidió darse una última oportunidad, darme una última oportunidad. Tomó el trabajo en el hospital, pero siguió viviendo en la mansión familiar. Durante 4 años más, observó mientras yo seguía siendo el mismo cobarde, mientras seguía permitiendo que mi madre la humillara, mientras seguía prometiendo cambios que nunca llegaban. Ricardo hizo una pausa, tomando un sorbo de café que ya se había enfriado. Durante esos años, Elena se transformó de la mujer alegre y esperanzada que había conocido en una persona silenciosa y resignada. Yo podía ver cómo se desvanecía un poco más cada día, cómo la luz se apagaba gradualmente en sus ojos. Y la peor parte es que yo sabía que era mi culpa, pero aún así no encontraba el valor para cambiar las cosas. ¿Qué fue lo que finalmente la hizo decidirse a irse? La pregunta que Sofía había estado temiendo hacer finalmente salió, y Ricardo se preparó para la parte más dolorosa de toda la historia. «El día de tu 5º cumpleaños», dijo suavemente, «el día que te regalé ese broche de mariposa, fue también el día que mi madre le dijo a Elena que nunca sería una verdadera parte de la familia Mendoza, y que tú tampoco lo serías mientras llevaras la sangre inferior de tu madre». Sofía sintió como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. ¿Su madre dijo eso sobre mí? Y peor, admitió Ricardo con la voz quebrada. Mi madre le dijo a Elena que había estado consultando con abogados sobre la posibilidad de que yo pidiera la custodia completa de ti, que podrían argumentar que Elena era una madre inadecuada debido a su origen humilde, y que sería mejor para ti crecer completamente bajo la influencia Mendoza, sin la influencia negativa de tu madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se quedó mirando a Ricardo con una expresión de horror absoluto, procesando la crueldad de lo que acababa de escuchar. Esa noche, continuó Ricardo con lágrimas corriendo por su rostro, Elena me confrontó por última vez.
Me contó sobre la amenaza de mi madre y me preguntó directamente si yo tenía algo que ver con esa idea de quitarle tu custodia. Le juro por tu vida, Sofía, que no sabía nada sobre los planes de mi madre. Pero cuando Elena me preguntó si yo la defendería, si mi madre realmente intentaba quitarte, si finalmente tendría el valor de elegir a mi familia real por encima de mi familia biológica, ¿qué le respondió? Preguntó Sofía en un susurro. Le dije que encontraríamos una solución, que hablaría con mi madre, que las cosas se arreglarían de alguna manera, admitió Ricardo. Incluso en ese momento crucial, incluso cuando estaba perdiendo a mi familia, seguí siendo un cobarde que no podía dar una respuesta directa. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Durante toda su vida había culpado a su padre por abandonarlas, pero ahora se daba cuenta de que la situación había sido mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Esa fue la última conversación que Elena y yo tuvimos, dijo Ricardo. 2 días después me desperté y encontré la casa vacía, la carta de despedida y un silencio que me ha perseguido durante 15 años. El silencio en la cafetería se volvió denso y pesado después de la confesión de Ricardo. Sofía se quedó inmóvil, procesando cada palabra que acababa de escuchar, sintiendo cómo la narrativa de su vida se reconstruía pieza por pieza. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras tocaba el broche de mariposa que había sido su compañero constante durante todos estos años. «La carta», murmuró finalmente, su voz apenas audible. «¿Qué decía exactamente la carta que le dejó mi madre?» Ricardo cerró los ojos, como si las palabras estuvieran grabadas a fuego en su memoria. La tengo memorizada palabra por palabra. La he leído miles de veces durante estos 15 años, buscando alguna pista de hacia dónde habían ido, alguna esperanza de que pudiera encontrarlas. Sacó su billetera del bolsillo interno de su saco, y de ella extrajo cuidadosamente un papel amarillento y gastado, doblado y desdoblado tantas veces que parecía que se desintegraría al tocarlo. «¿Todavía la tiene?», preguntó Sofía con asombro. «La llevo conmigo todos los días», admitió Ricardo. «Es lo único que me queda de Elena, además de ti». Con manos temblorosas, desdobló la carta y comenzó a leer con voz quebrada. «Ricardo, cuando leas esto, Sofía y yo ya nos habremos ido muy lejos de aquí. No trates de buscarnos, porque no nos encontrarás. He tomado esta decisión después de mucho sufrimiento y reflexión. Durante 7 años esperé a que fueras el hombre que creí que eras cuando nos conocimos, el hombre que me prometió que me amaría y me protegería. Pero he llegado a entender que ese hombre tal vez nunca existió realmente. O tal vez la influencia de tu madre fue más fuerte que tu amor por nosotras». Ricardo hizo una pausa. Su voz falló completamente. Sofía pudo ver el dolor crudo en sus ojos mientras continuaba leyendo. «No puedo permitir que Sofía crezca en un ambiente donde se le hace sentir que no es suficientemente buena, donde su propia existencia es vista como un error que hay que corregir. Tu madre dejó muy claro que nunca nos aceptará, y tú has dejado muy claro que nunca tendrás el valor de enfrentarla. Prefiero que mi hija crezca pobre pero amada, que rica, pero sintiéndose indeseada». Las lágrimas de Sofía ahora caían libremente. Por primera vez en su vida, estaba escuchando la voz real de su madre, no la versión editada y amarga que había recibido durante años. «Por favor, no interpretes esto como un castigo hacia ti», continuó Ricardo leyendo. «Te amé con todo mi corazón, y sé que a tu manera, tú también me amaste. Pero el amor no es suficiente cuando falta el valor para actuar sobre él. Sofía se merece un futuro donde no tenga que luchar por demostrar su valor todos los días. Te pido, por el amor que alguna vez sentimos el uno por el otro, que nos dejes ir, que no nos busques, que permitas que Sofía tenga la oportunidad de ser feliz lejos de un mundo que nunca la aceptará completamente». Ricardo dobló cuidadosamente la carta y la guardó de nuevo en su billetera. «Firmó con Elena, no con tu esposa o con amor, solo Elena, como si ya no fuéramos nada el uno para el otro». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Mi madre nunca me mostró esa carta. Nunca me contó sobre las amenazas de su abuela. Solo me dijo que usted nos había abandonado porque su familia rica era más importante. Elena te protegió incluso de la verdad», dijo Ricardo suavemente. «No quería que cargaras con el peso del odio hacia mi madre.
o que sintieras que tenías que elegir bandos en una guerra que no era tuya. Pero construyó toda una mentira sobre usted, protestó Sofía. Me hizo crecer odiando a un hombre que tal vez no merecía tanto odio. Ricardo negó con la cabeza. Sí lo merecía, Sofía. Tal vez no por abandono deliberado, pero sí por cobardía, por no proteger a mi familia cuando más lo necesitaban. Elena hizo lo que pensó que era mejor para ti. Te dio una narrativa que te haría sentir fuerte e independiente, no como una víctima de las circunstancias. ¿Qué hizo después de que se fueron? ¿Realmente las buscó? Movilicé cada recurso que tenía, dijo Ricardo con intensidad. Contraté a los mejores detectives privados del país, ofrecí recompensas enormes por cualquier información, seguí cada pista por pequeña que fuera. Gasté millones de dólares durante años buscándolas. Pero Elena era inteligente. Había planeado su desaparición meticulosamente. Ricardo hizo una pausa, tomando un sorbo de café frío antes de continuar. Descubrí que había estado ahorrando dinero en secreto durante años, guardándolo en cuentas que yo no conocía. Había establecido contactos en otras ciudades. Había investigado lugares donde podrían vivir sin ser encontradas fácilmente. No fue una decisión impulsiva, Sofía. Fue un plan cuidadosamente ejecutado por una mujer desesperada que protegía a su hija. ¿Y su madre? ¿Qué dijo su madre cuando se enteró de que nos habíamos ido? La expresión de Ricardo se endureció. Al principio fingió estar preocupada, pero pude ver el alivio en sus ojos. Para ella, Elena y tú eran problemas que se habían resuelto solos. Incluso tuvo la audacia de sugerir que tal vez era lo mejor, que ahora yo podría rehacerse mi vida apropiadamente con alguien de mi propia clase social. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que había perdido a las dos personas más importantes de mi vida por su culpa, que jamás le perdonaría lo que había hecho, respondió Ricardo con amargura. Fue la primera vez en mi vida que realmente me enfrenté a ella, pero llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Sofía frunció el ceño, pero siguió viviendo con ella. Siguió trabajando en los negocios familiares. Por un tiempo sí, admitió Ricardo. Era un hombre roto, Sofía. Había perdido a mi familia, mi propósito, mi razón de vivir. Durante los primeros 2 años después de que se fueran, apenas funcionaba como ser humano. Trabajaba mecánicamente, vivía mecánicamente, existía mecánicamente. La búsqueda era lo único que me mantenía cuerdo. ¿Cuándo cambió eso? Cuando me di cuenta de que no podía encontrarlas desde dentro de la burbuja familiar, dijo Ricardo. Me mudé de la mansión, establecí mis propios negocios separados de las empresas familiares, corté todos los vínculos financieros con mi madre, construí mi propia fortuna desde cero, usando solo mi nombre y mi trabajo, no el dinero familiar. Sofía lo miró con sorpresa. ¿Hizo todo eso? Cada peso que tengo ahora lo gané yo mismo, confirmó Ricardo. No quería que el dinero de mi madre estuviera manchado con la búsqueda de ustedes. Quería que cuando las encontrara, fuera como el hombre que había elegido ser, no como el heredero cobarde que había sido. ¿Y su madre? ¿Cómo reaccionó cuando se separó de la familia? Me desheredó oficialmente, dijo Ricardo con una sonrisa amarga. Declaró que ya no tenía hijo, que yo había deshonrado el apellido Mendoza al obsesionarme con encontrar a una mujer que claramente no quería ser encontrada. Fue liberador, en cierto modo. Finalmente estaba libre de sus manipulaciones, pero al mismo tiempo, ya era demasiado tarde para lo que realmente importaba. Sofía procesó esta información en silencio. La imagen que tenía de su padre se estaba transformando completamente. No era el villano sin corazón que había imaginado, pero tampoco era un héroe. Era un hombre complejo que había cometido errores terribles, pero que también había pagado un precio enorme por ellos. ¿Cómo era mi madre cuando vivía con usted?, preguntó finalmente. ¿Qué recuerdos tiene de ella? El rostro de Ricardo se iluminó por primera vez en toda la conversación. Elena era como el sol, Sofía. Iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Tenía esta risa contagiosa que podía mejorar el peor de los días. Era increíblemente inteligente, pero también humilde. Amaba ayudar a las personas. Siempre estaba buscando maneras de hacer el bien en el mundo. Eso suena como la madre que yo conocí, murmuró Sofía. Cuando trabajaba en el hospital, siempre llegaba a casa con historias sobre los pacientes que había ayudado ese día, continuó Ricardo. Se quedaba turnos extras sin pago para cuidar a pacientes que no tenían familia.
Llevaba comida casera para los empleados que trabajaban de noche. Era imposible no amarla. ¿Y conmigo? ¿Cómo era como madre cuando yo era pequeña? Ricardo sonrió con lágrimas en los ojos. Era su mundo entero, Sofía. Elena decía que antes de tenerte, no sabía que era posible amar a alguien tanto que doliera físicamente. Te cantaba cada noche antes de dormir, siempre la misma canción de cuna que su propia madre le había cantado. Te leía cuentos con voces diferentes para cada personaje, y tú te reías tanto que a veces no podía continuar leyendo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Recordaba vagamente esas noches, la sensación de seguridad absoluta en los brazos de su madre, el sonido de su voz cantando suavemente en la oscuridad. Elena documentaba cada momento de tu crecimiento, continuó Ricardo. Tenía álbumes llenos de fotos, cajas llenas de tus dibujos y trabajos escolares, videos de tus primeros pasos, tus primeras palabras. Era como si quisiera preservar cada segundo de tu infancia porque sabía lo preciosa que era. ¿Qué pasó con todas esas cosas cuando se fueron? Se llevó todo, dijo Ricardo. Cada foto, cada video, cada recuerdo. Lo único que dejó fue ese broche de mariposa en tu tocador, como si fuera un mensaje para mí. Durante años me pregunté si había sido intencional o si simplemente se le había olvidado. Sofía tocó el broche nuevamente. No se le olvidó. Antes de morir me contó que lo había dejado deliberadamente. Dijo que si algún día yo quería buscar a mi padre, ese broche sería la prueba de que realmente era su hija. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Elena sabía que podrías buscarme algún día? En sus últimos días, cuando el cáncer ya estaba muy avanzado, comenzó a hablar diferente sobre usted, admitió Sofía. Ya no lo describía como un villano, sino como un hombre que había cometido errores terribles, pero que tal vez realmente nos había amado. ¿Ella dijo eso? Dijo que había sido muy joven cuando tomó la decisión de irse, que tal vez había sido demasiado orgullosa para darle otra oportunidad. Continuó Sofía. Me hizo prometer que si algún día usted me encontraba, al menos escucharía su versión de la historia antes de juzgarlo completamente. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, procesando la revelación de que Elena, incluso en sus últimos momentos, había pensado en él con algo que se parecía al perdón. ¿Te contó algo más sobre mí en esos últimos días? Sofía vaciló antes de responder. Me dijo que la había amado más de lo que cualquier hombre había amado jamás a una mujer, pero que el amor sin valor para actuar sobre él se vuelve una prisión tanto para quien ama como para quien es amado. Me dijo que esperaba que usted hubiera aprendido a ser valiente después de perdernos. Las palabras de Elena, transmitidas a través de su hija, golpearon a Ricardo como una avalancha emocional. Elena había entendido, incluso al final, la naturaleza compleja de lo que había pasado entre ellos. No había sido falta de amor, sino falta de valor para actuar sobre ese amor. ¿Sufrió mucho?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. ¿Fue difícil para ella al final? Sofía asintió, las lágrimas comenzando a fluir nuevamente. El cáncer fue brutal, pero no se quejaba. Incluso cuando el dolor era insoportable, se preocupaba más por mí que por ella misma. Sus últimas palabras fueron para asegurarse de que yo sabía cuánto me amaba y que siempre estaría orgullosa de mí sin importar qué decisiones tomara en la vida. Ricardo sintió que el peso de 15 años de culpa y arrepentimiento amenazaba con aplastarlo. Elena había muerto sin que él pudiera pedirle perdón, sin que pudiera decirle cuánto había cambiado, sin que pudiera demostrarle que había aprendido a ser el hombre que ella había necesitado que fuera. Lo siento tanto, Sofía, dijo finalmente, su voz quebrándose completamente. Siento haber fallado como esposo, como padre, como hombre. Siento que Elena tuviera que cargar sola con el peso de criarte, que tuviera que luchar sola contra la enfermedad, que muriera sin saber cuánto la amé siempre, cuánto las amé a ambas siempre. Sofía lo observó llorar. Este hombre poderoso que había construido un imperio, pero que había perdido lo más importante de su vida, por no haber tenido el valor de luchar por ello cuando importaba. En sus lágrimas, pudo ver 15 años de dolor, de búsqueda desesperada, de arrepentimiento genuino. Por primera vez desde que había bajado de ese andamio, Sofía se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, la historia no era tan simple como siempre había creído.
El silencio se extendió entre padre e hija, mientras ambos procesaban el peso de las revelaciones que habían compartido. La cafetería había comenzado a llenarse con el bullicio del almuerzo, pero para Sofía y Ricardo, el mundo exterior había desaparecido por completo. Existían únicamente en esta burbuja de verdades dolorosas y recuerdos fragmentados que lentamente se iban ensamblando para formar una imagen completa del pasado. Sofía se limpió las lágrimas con una servilleta y miró directamente a Ricardo. Si realmente me estuvo buscando todos estos años, ¿cómo es posible que nunca nos encontrara? Mi madre y yo no vivíamos como fugitivas. Ella trabajaba en hospitales, yo iba a la escuela, teníamos vidas normales. Ricardo asintió, entendiendo perfectamente la lógica de su pregunta. Elena era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginó. No solo cambió su apellido al de soltera, sino que también modificó ligeramente tu nombre en todos los documentos oficiales. En lugar de Sofía Mendoza, eras Sofía Herrera sin la I, con acento. Cambió tu fecha de nacimiento por 2 días. Modificó el lugar de nacimiento en los registros. Pequeños cambios que hacían imposible encontrarlas con búsquedas convencionales. ¿Cómo sabe todo eso? Porque finalmente lo descubrí hace 3 años, admitió Ricardo. Uno de mis detectives tuvo la idea brillante de buscar no coincidencias exactas, sino coincidencias aproximadas. Encontramos el registro de una Sofía Herrera que trabajaba como enfermera y cuya edad aproximada coincidía con la tuya. Pero cuando llegamos al hospital, Ricardo hizo una pausa, su voz quebrándose nuevamente. Elena había muerto 2 semanas antes. 2 semanas, Sofía. Si hubiera sido solo un poco más inteligente, un poco más persistente, habría llegado a tiempo para despedirme de ella, para pedirle perdón, para demostrarle que había cambiado. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Usted estuvo en el hospital donde murió mi madre? Hablé con sus compañeras de trabajo, con los médicos que la atendieron, confirmó Ricardo. Todos me dijeron la misma cosa. Elena Herrera había sido una de las mejores enfermeras que habían conocido, una mujer extraordinaria que había criado sola a una hija maravillosa. Me mostraron fotos que tenía en su escritorio, fotos tuyas graduándote de la preparatoria, de tu primer día de trabajo, de tu cumpleaños 21. Eras hermosa, Sofía. Eras exactamente la joven increíble que Elena había criado para que fueras. ¿Por qué no me buscó entonces? Si sabía dónde trabajaba mi madre, tenía que saber dónde vivía yo. Ricardo bajó la mirada, avergonzado. Lo intenté. Fui a la dirección que tenían en los registros del hospital, pero ya te habías mudado. Los vecinos me dijeron que una joven había vivido ahí con su madre hasta que la madre murió, pero que después se había ido sin dejar dirección de contacto. Era como si hubieras desaparecido igual que Elena lo había hecho 15 años antes. Sofía recordó esos días terribles después de la muerte de su madre. Sin dinero para pagar la renta del apartamento, había tenido que vender las pocas pertenencias que tenían y mudarse a una pensión barata en otra parte de la ciudad. Había sido un periodo de supervivencia pura, trabajando en cualquier empleo que pudiera encontrar mientras lidiaba con el dolor de la pérdida. Después de que murió mi madre, perdí todo, admitió Sofía. El apartamento, la estabilidad, todo. Tuve que empezar de cero completamente sola. Nunca pensé que alguien me estuviera buscando. Si hubiera sabido, comenzó Ricardo, pero Sofía lo interrumpió. No habría aceptado su ayuda, dijo firmemente. En ese momento todavía creía que usted era el hombre que nos había abandonado. Si hubiera aparecido en mi vida entonces, lo habría rechazado completamente. Ricardo asintió, entendiendo la lógica amarga de la situación. Seguí buscándote durante estos 3 años. Contraté más detectives, publiqué anuncios en periódicos, incluso ofrecí recompensas por información sobre tu paradero. Pero habías desaparecido tan completamente como si nunca hubieras existido. ¿Y hoy? ¿Cómo me reconoció inmediatamente en la obra de construcción? Porque llevas el rostro de tu madre, pero tienes mis ojos, dijo Ricardo con una sonrisa triste. Y porque ese broche de mariposa brillaba bajo el sol como una señal. Durante 15 años, soñé con el momento en que volvería a ver ese broche, y cuando lo vi hoy, supe inmediatamente que eras tú. Sofía tocó el broche nuevamente, ese pequeño pedazo de metal que había conectado su pasado con su presente de una manera que nunca había imaginado. Tengo que hacerle una pregunta directa.
dijo Sofía, mirando fijamente a Ricardo. ¿Qué quiere de mí ahora? ¿Qué espera que pase después de esta conversación? La pregunta golpeó a Ricardo como un rayo. Durante 15 años había fantaseado con este momento de reencuentro, pero nunca había considerado realmente qué vendría después. ¿Qué esperaba? ¿Que Sofía corriera a sus brazos y lo llamara papá? ¿Que perdonara instantáneamente 15 años de ausencia? ¿Que quisiera formar parte de su vida como si nunca se hubieran separado? Honestamente, no lo sé, admitió Ricardo. Durante todos estos años, mi único objetivo era encontrarte, asegurarme de que estuvieras bien, pedirte perdón por mis errores. Nunca pensé más allá de eso porque nunca realmente creí que este día llegaría. ¿Y ahora que llegó? Ricardo respiró profundamente antes de responder. Ahora que llegó, me doy cuenta de que no tengo derecho a esperar nada de ti, Sofía. No tengo derecho a reclamar un lugar en tu vida después de haber estado ausente durante los años más importantes de tu crecimiento. No tengo derecho a llamarte mi hija cuando otra persona hizo todo el trabajo de criarte y amararte. Sofía se sorprendió por la honestidad brutal de su respuesta. Había esperado que él tratara de manipularla emocionalmente, que reclamara derechos paternos, que usara su dinero y poder para forzar una relación. En cambio, estaba reconociendo abiertamente sus limitaciones y errores. Pero, continuó Ricardo, si me dieras la oportunidad, me gustaría intentar conocerte, no como el padre que nunca fui, sino como el hombre que ha aprendido de sus errores y que quiere formar parte de tu vida de cualquier manera que tú consideres apropiada. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que respetaré cualquier límite que quieras establecer, dijo Ricardo. Si quieres que seamos solo conocidos que ocasionalmente toman café, está bien. Si quieres que te ayude económicamente sin tener una relación personal, está bien. Si quieres que desaparezca de tu vida para siempre, después de esta conversación, también está bien. Tú tienes el control total de esta situación, Sofía. Tú decides qué tanto o qué poco quieres que sea parte de tu vida. Sofía estudió el rostro de Ricardo, buscando signos de manipulación o falsedad, pero solo encontró sinceridad genuina y una vulnerabilidad que no había esperado ver en un hombre tan poderoso. ¿Y si yo decidiera que quiero conocerlo mejor?, preguntó tentativamente. ¿Qué ofrecería usted en una relación así? Tiempo, respondió Ricardo inmediatamente. Todo el tiempo que quieras. Conversaciones como esta donde podamos conocernos realmente. Historias sobre tu madre cuando era joven, sobre cómo era tu vida antes de que se fueran, sobre todos los momentos que perdimos. También te ofrecería estabilidad económica si la necesitas, no como una forma de comprar tu afecto, sino porque es mi responsabilidad como tu padre asegurarme de que tengas las oportunidades que deberías haber tenido siempre. No necesito su dinero, dijo Sofía rápidamente, sus defensas levantándose nuevamente. Lo sé, dijo Ricardo. Puedo ver que Elena te crió para ser independiente y fuerte, pero también puedo ver que estás trabajando en construcción. Un trabajo físicamente demandante y peligroso, probablemente porque es lo mejor que pudiste encontrar sin educación universitaria. No me malinterpretes. Respeto profundamente el trabajo honesto, pero también creo que mereces tener opciones. Sofía frunció el ceño. ¿Qué tipo de opciones? La oportunidad de estudiar si quieres hacerlo. La oportunidad de explorar carreras que realmente te interesen en lugar de solo trabajos que pagan las cuentas. La oportunidad de viajar, de ver el mundo, de experimentar cosas que tu madre habría querido que experimentaras si hubiera tenido los recursos para dártelos. ¿Y qué obtendría usted a cambio? La pregunta fue directa y práctica, y Ricardo la respetó por hacerla. La oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en la que se convirtió mi hija, respondió. La oportunidad de escuchar tus pensamientos, tus sueños, tus preocupaciones. La oportunidad de ser parte de tu vida de alguna manera, por pequeña que sea. La oportunidad de honrar la memoria de Elena siendo el padre que debería haber sido desde el principio. Sofía se quedó en silencio por varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. La imagen mental que tenía de su padre había sido completamente destrozada y reconstruida en el espacio de una hora. Ya no era el villano sin corazón de las historias de su madre, pero tampoco era un héroe perfecto. Era un hombre complejo que había cometido errores terribles, pero que aparentemente había aprendido de ellos. Tengo una condición, dijo finalmente.
La que sea, respondió Ricardo inmediatamente. Quiero visitar la tumba de mi madre con usted, dijo Sofía. Quiero que le hable, que le pida perdón por los errores que cometió. Quiero que le prometa que va a tratar de ser el hombre que ella necesitaba que fuera, incluso si llegó demasiado tarde para ella. Ricardo sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. La sabiduría y la maturidad emocional de su hija de 22 años lo dejaron sin palabras. Elena había criado a una mujer extraordinaria, alguien que entendía intuitivamente lo que se necesitaba para comenzar a sanar las heridas del pasado. Sería un honor, dijo con voz quebrada. ¿Cuándo quieres ir? Ahora, dijo Sofía poniéndose de pie. Si realmente quiere empezar a conocerme, empecemos con lo más importante, presentándose apropiadamente a la mujer que nos dio a ambos todo lo que tenía. Ricardo se levantó también, sintiéndose como si estuviera a punto de enfrentar el momento más importante de su vida. Iba a visitar la tumba de Elena, la mujer que había amado y perdido por su propia cobardía, acompañado por la hija que había pasado 15 años buscando. Mientras salían de la cafetería juntos, Sofía caminando a una distancia cuidadosa pero ya no hostil, Ricardo se dio cuenta de que este era realmente el comienzo de todo. No el final de una búsqueda, sino el inicio de una relación que tendría que construirse sobre la base de honestidad absoluta, paciencia infinita, y el reconocimiento de que algunos errores del pasado nunca pueden ser completamente reparados, solo redimidos a través de acciones futuras. El cementerio los esperaba, y con él, la oportunidad de que Ricardo finalmente se despidiera apropiadamente de Elena y le presentara a la hija que habían creado juntos, la hija que ahora tenía la sabiduría para guiarlos a ambos hacia algún tipo de paz. El cementerio Jardín de la Esperanza se extendía bajo el sol vespertino como un mar de mármol blanco y flores multicolores. Ricardo condujo en silencio mientras Sofía miraba por la ventana, ambos perdidos en sus propios pensamientos mientras se dirigían hacia el encuentro más importante y doloroso de sus vidas. El aire acondicionado del auto creaba una burbuja de frialdad artificial que contrastaba dramáticamente con el calor emocional que ambos sentían en el pecho. «Está en la sección C, hilera 15», dijo Sofía suavemente cuando se acercaron a la entrada del cementerio. «Tumba número 237». Ricardo asintió, memorizando los números como si fueran una dirección sagrada. Había soñado con este momento durante 3 años, desde que descubrió que Elena había muerto, pero nunca había tenido el valor de buscar su tumba. Parte de él había temido que visitarla haría su muerte demasiado real, demasiado final. Estacionaron cerca de la entrada y caminaron en silencio por los senderos de grava blanca. Sofía llevaba un pequeño ramo de rosas blancas que había comprado en una floristería cercana, las mismas flores que Ricardo recordaba que Elena cultivaba en su pequeño jardín cuando vivían juntos. La coincidencia no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Eran sus favoritas, murmuró Sofía, notando la mirada de Ricardo hacia las flores. Siempre decía que las rosas blancas representaban nuevos comienzos y amor puro. «Lo recuerdo», respondió Ricardo, su voz apenas audible. Tenía un rosal en el jardín de la casa. Lo cuidaba como si fuera su hijo más preciado. Mientras caminaban entre las hileras de lápidas, Ricardo se sintió abrumado por la enormidad del momento. Después de 15 años de búsqueda desesperada, finalmente iba a estar frente a Elena nuevamente. No de la manera que había soñado durante todos estos años, no con abrazos y perdón y segundas oportunidades, sino frente a una lápida de mármol que marcaría el final definitivo de toda posibilidad de redención directa. «Está aquí», dijo Sofía, deteniéndose frente a una tumba modesta pero hermosa. La lápida era de mármol blanco simple, grabada con letras doradas que leían: Elena Herrera, madre amada, enfermera dedicada, alma generosa, que descanse en paz junto a los ángeles que cuidó en la tierra. Ricardo se quedó paralizado, leyendo y releyendo las palabras grabadas en la piedra. Elena Herrera. Ni siquiera en la muerte había reclamado el apellido Mendoza. Había muerto como había vivido los últimos años de su vida, independiente, orgullosa y aparentemente en paz con sus decisiones. «No pude pagar una lápida más elaborada», dijo Sofía con una mezcla de tristeza y vergüenza. «Con los gastos médicos y todo lo demás». «Es perfecta», interrumpió Ricardo.
las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Es exactamente lo que Elena habría querido. Simple, elegante y enfocada en lo que realmente importaba, el amor y el servicio a otros. Sofía colocó las rosas blancas frente a la lápida y se arrodilló en el césped. Ricardo se quedó de pie detrás de ella, sintiéndose como un intruso en este momento íntimo entre madre e hija. «Hola, mamá», susurró Sofía, tocando suavemente el mármol. «Te traje a alguien. Sé que me dijiste que si algún día él me encontraba, debería escuchar su historia. Bueno, me encontró, y escuché. Y ahora está aquí contigo, como debería haber estado hace tantos años». Ricardo sintió que las piernas le temblaban. Sofía se levantó y se apartó ligeramente, dándole espacio para acercarse a la tumba. «Es su turno», dijo simplemente. «Dígale lo que necesita decirle». Ricardo se acercó lentamente a la lápida, como si se aproximara a un altar sagrado. Cuando finalmente estuvo frente a la tumba, se derrumbó. No metafóricamente, sino literalmente. Cayó de rodillas sobre el césped y comenzó a sollozar con una intensidad que no había experimentado desde el día que encontró la carta de despedida de Elena. «Elena», murmuró entre sollozos. «Elena, mi amor, lo siento tanto. Siento mucho haber sido tan cobarde, haber fallado tanto como esposo y como padre. Siento que hayas tenido que cargar sola con todo el peso de criar a nuestra hija. Siento que hayas muerto sin saber cuánto cambié, cuánto aprendí, cuánto las busqué». Sofía observaba en silencio, las lágrimas corriendo por su propio rostro, al ver el dolor crudo y genuino de este hombre que había estado demonizado en su mente durante tantos años. «Te juro por nuestro amor», continuó Ricardo, «que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que deberías haber tenido, el padre que Sofía merecía desde el principio. No puedo cambiar el pasado, mi amor, pero puedo honrar tu memoria siendo mejor en el futuro». Ricardo tocó la lápida con manos temblorosas. «Criaste a una mujer extraordinaria, Elena. Sofía es fuerte, inteligente, independiente, compasiva. Es todo lo mejor de ti y todo lo mejor de mí, combinado en una persona increíble. Puedes descansar en paz sabiendo que cumpliste tu misión como madre de la manera más perfecta posible». El silencio se extendió por varios minutos, interrumpido solo por el canto lejano de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, Ricardo se las arregló para ponerse de pie, aunque sus piernas aún temblaban. «Mamá», dijo Sofía, acercándose nuevamente a la tumba, «creo que tenías razón sobre él. Creo que realmente nos amó, pero que era demasiado joven y asustado para saber cómo demostrarlo cuando importaba. Voy a darle una oportunidad de conocerme, como me pediste que hiciera. No prometo que será fácil, pero prometo que será honesto». Sofía se volvió hacia Ricardo. «Pero usted también tiene que hacer una promesa aquí, frente a ella». «Lo que sea», dijo Ricardo inmediatamente. «Prometa que nunca tratará de reemplazar los recuerdos que tengo de mi madre con una versión idealizada del pasado», dijo Sofía firmemente. «Prometa que siempre será honesto conmigo, incluso cuando la verdad sea dolorosa. Y prometa que si yo decido en algún momento que esta relación no está funcionando, la respetará sin tratar de usar su dinero o poder para cambiar mi opinión». Ricardo miró alternadamente a Sofía y a la tumba de Elena, entendiendo que este momento era una especie de ceremonia, un contrato sagrado que estaba haciendo no solo con su hija, sino también con la memoria de la mujer que había amado y perdido. «Elena», dijo dirigiéndose a la lápida, «te prometo delante de tu tumba y delante de nuestra hija que seré absolutamente honesto en todas mis interacciones con Sofía. Prometo que respetaré su independencia y sus decisiones, incluso si esas decisiones me alejan de su vida. Y prometo que honraré tu memoria nunca tratando de competir con los recuerdos hermosos que le diste. Y yo prometo», añadió Sofía, «que le daré una oportunidad genuina de demostrar que ha cambiado, que no juzgaré al hombre que es ahora solo por los errores del hombre que fue antes. Pero también prometo que mantendré los estándares altos que tú me enseñaste, mamá, y que nunca aceptaré menos de lo que merezco». Un viento suave sopló a través del cementerio en ese momento, moviendo las rosas blancas y haciendo que las hojas de los árboles susurraran como si Elena misma estuviera dando su bendición a este nuevo comienzo.
Ricardo y Sofía permanecieron junto a la tumba por una hora más, compartiendo recuerdos, llenando los vacíos en sus historias respectivas, comenzando lentamente el proceso de conocerse como las personas que eran ahora, en lugar de las personas que habían sido en el pasado. Cuando finalmente se prepararon para irse, Sofía tomó una decisión que sorprendió a ambos. ¿Podríamos cenar juntos esta noche?, preguntó tentativamente. Hay un pequeño restaurante cerca de donde vivo. Nada elegante, pero sirven comida honesta. Me gustaría escuchar más historias sobre mi madre cuando era joven. Y tal vez contarle algunas historias sobre cómo era cuando yo estaba creciendo. Ricardo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Me encantaría, dijo, tratando de mantener su voz estable. Pero solo si me prometes que me dirás inmediatamente si en algún momento te sientes incómoda o presionada. Se lo prometo, dijo Sofía. Y usted prométame que no tratará de impresionarme con dinero o regalos caros. Esta noche quiero conocer a Ricardo, no al millonario Ricardo Mendoza. Te lo prometo, respondió Ricardo. Mientras salían del cementerio juntos, padre e hija caminando lado a lado por primera vez en 15 años, ambos sabían que este era solo el comienzo de un proceso largo y complejo. No sería fácil construir una relación sobre las ruinas del pasado, pero por primera vez en décadas ambos sentían esperanza genuina. El restaurante pequeño y modesto donde cenaron esa noche se convertiría en su lugar especial, el sitio donde comenzaron realmente a conocerse. Ricardo le contó a Sofía sobre la risa contagiosa de Elena, sobre cómo solía cantar mientras cocinaba, sobre los sueños que tenía de viajar por el mundo ayudando a gente necesitada. Sofía le contó sobre las noches que Elena trabajaba turnos dobles en el hospital, sobre cómo siempre encontraba maneras de celebrar los cumpleaños y fiestas incluso con presupuesto limitado, sobre las lecciones de vida que le había enseñado a través del ejemplo más que de palabras. No fue una reunión perfecta. Hubo momentos incómodos, preguntas difíciles, emociones complicadas que surgieron sin previo aviso. Pero fue real, honesto y lleno de la posibilidad de algo hermoso, creciendo lentamente entre ellos. Cuando Ricardo dejó a Sofía en su modesto apartamento esa noche, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. No habían recuperado instantáneamente 15 años perdidos, pero habían plantado las semillas de una relación que, con tiempo, paciencia y honestidad absoluta, podría florecer en algo genuino y duradero. «Buenas noches, Sofía», dijo Ricardo mientras ella salía del auto. «Buenas noches», respondió ella. Y luego, después de una pausa que se sintió eterna, añadió suavemente, «Buenas noches, papá». La palabra salió tan naturalmente que ambos se sorprendieron. Sofía se sonrojó inmediatamente, como si no hubiera planeado decirla, pero no se retractó. Ricardo sintió que el alma se le llenaba de una felicidad tan pura que casi lo abrumó. Mientras manejaba de regreso a su casa esa noche, Ricardo miró hacia el cielo estrellado y susurró, «Gracias, Elena. Gracias por criar a una hija tan extraordinaria. Gracias por darme una segunda oportunidad que no merezco, pero que voy a honrar todos los días del resto de mi vida». Y en algún lugar, entre las estrellas y los sueños, tal vez Elena sonrió, sabiendo que finalmente, después de tantos años de dolor y separación, su familia había encontrado el camino de regreso hacia el amor. 6 meses después, Ricardo y Sofía visitarían la tumba de Elena juntos cada domingo, llevando flores frescas y historias nuevas de la relación que estaban construyendo paso a paso. No era perfecta, pero era real. Y para ambos, después de tantos años de vivir con el peso de lo que podría haber sido, la realidad de lo que estaba llegando a ser, era más hermosa de lo que cualquiera de los dos había osado esperar. El millonario había encontrado a su hija perdida, pero más importante aún, había encontrado la redención que había estado buscando durante 15 años. Y la obrera había encontrado al padre que siempre había necesitado, el hombre que estaba dispuesto a pasar el resto de su vida demostrando que el amor, aunque llegue tarde, nunca deja de tener el poder de sanar incluso las heridas más profundas.